Señores de este digno y honorable jurado, también le agradecemos en nombre de la Defensa Pública, comenzando por la Procuración a cargo del doctor Jorge Crespo, el Defensor General Ariel Alice y todos mis colegas de la Defensa, así como los empleados de la Defensoría. Quedó claro, a partir de este momento, que el autor del homicidio de Nayara Soledad tiene como único responsable por ese delito al señor Carlos Rubén Ervin. Y quedó claro que de ese delito Valeria Miranda es completamente inocente. Y yo les voy a demostrar que Valeria Miranda es completamente inocente del abandono de personas. ¿Cómo se lo voy a demostrar? Basándome en dos ejes centrales. Por un lado, la violencia de género y una amenaza real, concreta, futura, cierta, posible. Y el otro eje, que tiene que ver con todas las conductas que llevó a cabo Valeria para demostrar fundadamente y en base a las pruebas que se produjeron acá, que Valeria no tuvo intención de colocar a su hija en una situación de desamparo. Todo lo que hizo Valeria es todo lo posible para evitar esa situación. Hay responsabilidad del Estado. Yo trabajo en el Poder Judicial hace más de 30 años. Podría haber sido un excelente fiscal. Pero en este caso, tendría allí sentado al acusado, que sería, que es en este caso Ervin, y a su costado a los demás responsables. Aquellas personas, porque no voy a hablar del Estado en términos generales, que cumplen una función pública y que si hubieran actuado oportunamente, en tiempo y forma, no estaríamos tampoco acá y se hubiera evitado el lamentable resultado que ya todos sabemos. Surgen las declaraciones que se produjeron acá y tienen nombre y apellido. Personas que tienen que ver con el SENAF, personas que tienen que ver con salud pública, personas que tienen que ver con la policía de Río Negro. Lo dijo el mismo Ervin, en varias ocasiones la policía se hizo lugar, se apersonó en el paraje y se llevaba a Valeria y a la hija. ¿Que no está aprobada la violencia de género? A veces alcanza, y esto tenemos que tenerlo presente, porque es la violencia de género, con la denuncia de la madre, que debe ser creíble, y el fiscal debe actuar en consecuencia. Y nosotros probamos que los testigos son prueba. Entonces, hay abundante prueba que acredita la violencia de género. Testigos. Vamos a empezar por estos testigos. María Miranda, hermana de Valeria. Cuando refiere que a las 2 de la mañana, una noche, llega a su casa Valeria con su hija, que estaba golpeada. Ambas. La misma querellante, parte acusadora aquí, refiere dos hechos de violencia. En una, cuando observa a su propia hija, a Valeria, con un golpe en la espalda. Y refiere después otro hecho de violencia concreto hacia Valeria.
Félix Molina Pereira es otro de los testigos que no habla de violencia de género. Cuando dice que Valeria se presenta desesperada con su nena en brazos, él no se quería meter, porque él tenía muchos problemas con Ervin. Lo hace esa sola vez. Después Valeria ya no le puede pedir ayuda, porque estaba amenazada por Ervin. Es otro testigo que afirma y que después termina radicando una exposición por él, porque Valeria tenía miedo, que nos habla de violencia de género. Hay circunstancias documentales. Elifonso, que vino a declarar que es del servicio social del hospital, nos habla de una situación, algunos dijeron autolesión, se presentó en el hospital y hay una en el parte guardia que era constancia, ella lo dijo acá, que fue atendida y que tenía heridas y en estado de semi-inconsciencia. La madre de Ervin dice que en una ocasión fue internada. Me parecería ser que es otra ocasión. Porque no... Ahora vamos a la situación de Valeria, hablando de la madre de Ervin. También dice, una vez estaba en mi casa y se fue, y nosotros nos quedamos, estaba mal, después parece tirada. ¿Vio el término que usó? Nosotros nos quedamos acá piola. ¡Pah! Si yo tengo algún sentimiento por mi pareja, lo primero que hago es ir a buscarla. ¿Quieren más prueba de la violencia de género? Hay muchísimas. Con estos testigos, bueno, Antonio es otro testigo más. ¿Cuánto llevamos para ver que acá hay violencia de género? Y la acusadora, la fiscalía, ¿no vio eso? ¿Quién le dio contención? Porque aparte de ser acusada, también es imputada, pero aparte es víctima de violencia de género. ¿Dónde está la contención? Yo hago de contención. Porque es imputada y fue acusada, pero también es víctima de violencia de género. Es una obligación para la parte acusadora. Y sobre todo, que algo me va a indignar mucho, porque se habrán dado cuenta, de una psiquiatra forense. Analizar y llegar a conclusiones a partir de la perspectiva de género. Es una obligación impuesta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por nuestro Superior Tribunal de Justicia, por dictámenes acordadas, y hoy en día es una obligación. Yo sufro mucho este caso en carne propia, porque sé que hay violencia de género. Y me duele en el alma, mis colegas saben cómo yo me pongo, cuando veo una injusticia. Y cuando trascienden a los medios, por ejemplo, cuando llego a mi casa después de una jornada agobiante como estos días, y veo en los medios que la mamá de Valeria se quiso hacer cargo, pero Valeria se arrepintió. Que, por ejemplo, comete abandono de personas, Valeria, porque se la entrega a la madre, me indigna, porque no se tuvo en cuenta la perspectiva de género. Pero además me indigna, porque es contrario, a ver, dice la psiquiatra forense, basada en pruebas fragmentadas, se ve que no investigó a fondo a la familia. Yo sí fui a los menucos, estuve en el juzgado de paz, tomé declaraciones. No profundizó en la familia, cómo era la violencia intrafamiliar que sufría, los cortes que venía sufriendo de chica además. No profundizó en la violencia de género. Y esa es la razón fundamental por la cual Valeria, no es como dijo la psiquiatra, que no se hacía cargo de Valeria. Y acá vienen las conductas que demuestran que Valeria no cometió abandono de persona, que hizo todo lo que tenía a su alcance, pero que el Estado no la acompañó. Y la familia se hizo a un lado. Las cosas recrudecen en el paraje a partir del mes de febrero. A partir de ese mes no tenía apoyo familiar. La hermana había sido amenazada por Ervin y dijo, yo a partir de febrero no me metí más, la hermana. Valeria, de acuerdo además a lo que dijo su hermano, Antonio, no es que va y le dice,
que va y le deja a la nena a la madre y se va. No, no. Valeria concurre al juzgado de paz. Ya estando viviendo, ya vivía con Ervin, a veces, pero vivía con él, ya estaba en esa relación. Y para salvarla de esa relación donde había violencia, concurre al juzgado de paz. Esto que dice que salió en los medios, porque esto es una cosa que se repite, que lo dijo la psiquiatra, porque lo resaltan en los medios. Se tergiversa la información y después la opinión pública, claro. Pero bueno, a ver, Valeria va al juzgado de paz y hace una entrega formal a la abuela para que se haga cargo. Ella ya estaba viviendo con Ervin y sabía de la personalidad violenta de Ervin. Y además el hermano le había adelantado por teléfono: Valeria, haceme caso, hace esto. Bien. Y no es cualquier acta así o sea, no es que va ella y deja a Valeria y se va, no. Deja a Soledad y se va, no. Es un acto, es un instrumento público donde la abuela, hoy acusadora, se hace cargo, y esto implica derechos y obligaciones. Un instrumento público en un juzgado de paz. Se hace cargo de Soledad con todas las obligaciones que ello impone. Guardadora, cuidadora. Quiere decir que eso no es un acto de abandono. Es resguardar a su hija, mirándolo con perspectiva de género, de la violencia que venía padeciendo. No es un abandono de persona, es todo lo contrario. La jurisprudencia son los fallos, la doctrina, la opinión de destacados juristas doctrinarios, es pacífica en considerar que ese tipo de circunstancias, es decir, poner a resguardo, hacer una entrega a un familiar cercano, es para salvarla, es decir, es justamente denota que al contrario no hubo abandono de persona, sino que hizo lo posible para resguardarla. ¿Qué pasa después? Vuelve a Valeria. Y no entiendo esto. En el peor momento, la abuela, a pesar de que un médico le había dicho que se haga cargo, y acá advierto las irregularidades del SENAF, que son tremendas. Ya se sabía de la situación de violencia. Es inadmisible la intervención del SENAF. Según lo que dice la abuela, Valeria se tenía que hacer cargo. ¿Cuál es la lógica de todo esto? En esa situación de violencia de Ervin, en el peor momento, ¿dónde está el apoyo familiar? A pesar de que había una acta de entrega, se la devuelven a... ¿Cómo es esto? ¿Qué hizo el SENAF? El SENAF sabía ya de la situación. Hacen después un par de visitas, lo dijo Goicoechea del SENAF, durante noviembre, diciembre e incluso la primera semana de enero. Claro, ya total, la madre estaba con su hija y después se lavan las manos, no van más. Eso es lavarse las manos. Y en el mes de febrero, a pesar de que el SENAF recibe un llamado de maltrato, yo le pregunté, ¿qué hicieron después? Nada. ¿Cuántas veces Valeria pidió ayuda y no obtuvo respuesta? El hermano que vino a declarar, hablando del apoyo que tanto habló la psiquiatra, dijo: reconozco que la dejamos sola. Para febrero, todos sabían del maltrato a la nena. Y sabía quién era el autor, quién era la persona violenta. Casi todos los organismos, la policía, el SENAF, Salud Pública a través del enfermero que vino a declarar acá, Hernández. Quiero detenerme allí. Hernández dice, ya sabía que había una denuncia de maltrato.
¿qué hizo Salud Pública? Todos sabían en el pueblo. Es lo que yo le quise lo que le dije en el alegato de apertura. Y pueblo chico, infierno grande. Nadie se quiere meter, todos tienen miedo. Hay una llamada concreta a Salud Pública de Félix Molina Pereira, el vecino. Esto de la señal no es tan sencillo como lo dijo el fiscal. Hay que subir a una loma, buscar receptividad. Hizo una llamada a Salud Pública el día 5 de abril. Fue atendida por enfermero, que además había formado, era coordinador de una comisión de violencia y demás. ¿Qué le dijo Félix? Vi a la nena lastimada, con quemaduras. Por favor vengan, por favor vengan. Yo incluso me quedo de testigo. Y a pesar de que el enfermero sabía de situaciones anteriores, a pesar de que le hablaba de quemaduras, de lesiones, de golpes, a pesar de todo eso, porque primero dijo de oída, y yo después en el interrogatorio confirmó haciendo que había una denuncia. Y a pesar de todo eso, no hizo nada. No hizo nada. Entonces, si hubieran actuado como corresponde, el SENAF, Salud Pública, tampoco estaríamos acá. Entonces, hay abandono de personas, también esas personas que no hicieron absolutamente nada. Pero ha quedado claro que Valeria había hecho hasta ese momento todo lo que tenía a su alcance para evitar justamente ese abandono. Y estamos acá en febrero en una relación violenta, ya no tenía apoyo familiar. Voy a destacar otra situación, otra circunstancia que evidencia que no hubo intención de Valeria de dejar a la nena en desamparo. En otra oportunidad, tipo 2 de la mañana, se presenta en la casa de María con la nena, diciendo que había sido golpeada tanto ella como Soledad. 2 de la mañana. Se quería ir Valeria. ¿Qué le dijo la hermana? ¿A dónde vas a ir? Como detrás de ella venía Ervin, siempre detrás de ella, cada vez que iba, ya saben lo que es Ervin, para tener un reflejo de eso, o sea, para hacer un parangón con un caso exactamente igual, hagamos de cuenta que hacemos un cambio de figuritas y en lugar de Valeria está sentada allí María Pañepi. ¿Por qué podría estar sentada María Pañepi? ¿Por qué? Es claro, porque tampoco ha hecho denuncia. Pero la diferencia es que es el padre el que interviene para enfrentar a un violento como Ervin, y esa es la diferencia por lo cual ahí no está sentada María Pañepi. Porque si no estaría ella sentada ahí. Y recuerden todo lo que dijo María Pañepi. Cada vez que quería salir del ámbito de Ervin, Ervin venía atrás. Cada vez que quiso ir a los Menucos a alquilar, venía atrás Ervin. El propio Ervin dijo, una vez Valeria fue a hacer el estudio y yo ni fui a la esquina porque la fui a buscar. Situaciones que denotan que en ese contexto Valeria poco podía hacer. ¿Nadie hizo una denuncia en representación de Valeria? Cualquiera de estos organismos, si tiene conocimiento de un caso así, va y hace la denuncia. Ella no la hacía porque le tenía pavor. Y además, ya para febrero, ya no tenía a nadie a quien recurrir Valeria. Ya todos sabían, nadie intervenía y no tenía a nadie a quien recurrir. Y Ervin contaba con allegados, amigos, que ejercían influencia, presión, pero además Valeria estaba bajo una amenaza real, concreta,
cierta, posible y futura, que se concreta con la muerte de Soledad. La amenaza era: te voy a matar a tu hija. Entonces tenemos acá algo muy grave. Tenemos violencia de género y amenaza. Suficiente para que cualquier organismo tome intervención inmediata. Y el SENAF, que es lo que debería haber hecho, haber sacado a la nena y haber protegido también a la madre. No se hizo eso. Valeria, en aquella oportunidad, deja a su hija, a su hermana, viene detrás de Yarvín, dice esto, que fueron agredidas. La hermana la lleva a salud pública, estamos hablando de octubre, por ahí, la lleva a salud pública, la ve el doctor Torres, la hermana dice que ya en ese momento tenía pérdida de pelo y rasguños. ¿Qué hizo el doctor Torres? ¿La revisa? ¿No vio nada? Otro más que hizo la vista gorda. Mira qué bien. Después le dice a la abuela que se hagan cargo y finalmente, no sé por qué, termina la nena, pobrecita, con Valeria otra vez. Fíjese en todas las cosas que hizo Valeria para evitar este resultado. Podríamos achacarle un delito menor, un culposo, que es la omisión del deber de cuidado, pero no un delito doloso, que tuvo intención, porque hizo todo lo contrario para evitar ese resultado. Y no tuvo ninguna respuesta. No tuvo apoyo de la familia, no tuvo respuesta de la policía. Había, según Félix, una denuncia. La misma hermana dice que denunció la situación de maltrato, tanto hacia ella como a su hija, en el SENAF. Lo dice María, acá. Y Valeria queda otra vez con Ervin y contra su voluntad de, en esas condiciones, tener también a Soledad. El maltrato que hace Ervin, además de maltrato físico, yo ya le dije en qué ocasiones la maltrata físicamente, no es que no hay constancias, hay constancia en el parte guardio, Elifonso lo dijo, hay constancias a través de las declaraciones de la propia acusadora y de las declaraciones de varios testigos que depusieron acá, que ya los nombré. Hay algo más. En febrero, el 21, 22 y 23 de febrero, estuvo el CODICE haciendo trabajos de campo en el lugar. Y ellos tomaron conocimiento de los maltratos. Lo dijo la delegada acá, que forma parte de esa comunidad. ¿Qué dijo la delegada? Que vino a declarar acá. Que la vio a Soledad con los piecitos, muy deteriorada, con rasguños de todo tipo. Bueno, que vio que tenía maltrato, ese bien. Bien, y yo le dije, y cuando yo después en el examen, en las preguntas, quise que me diera una respuesta en relación a por qué no hicieron una denuncia, otra que hace la vista gorda, se lava las manos, y dice, porque después la vi a la nena que iba corriendo por el monte, y entre la carilla, con la carilla, se provoca esas lesiones. Todo lo que dije yo en el alegato de apertura es cierto. A Valeria la dejaron sola. Todo lo que hizo Valeria es contrario a lo que no ve el fiscal. Parece que el fiscal no lo ve. El maltrato no es solo físico, es fundamentalmente maltrato psicológico. ¿Y cómo les pruebo el maltrato psicológico? Fácil. Fácil se lo voy a probar. Ervin la maltrataba psicológicamente porque tenía mucha experiencia y porque tenía denuncias de violencia de género y tenía un episodio por el cual fue condenado. Él sabía que si le dejaba una marca
a Valeria, iba adentro, porque tenía ya denuncias por violencia de género. Entonces le dice a Valeria siempre, ¿con quién se la desquita? Con la hija de Valeria. ¿Y por qué se la desquita con la hija de Valeria? Porque sabía que si le pasaba algo, la madre iba a estar acá. ¿Y cuál iba a ser su descargo? El descuido. Ese es el maltrato psicológico. Sabía que tenía que cuidarse para no dejarle golpes a la madre, pero con la nena no actuó de la misma manera. No tuvo ese recaudo. Porque si le dejaba marcas, iba a decir esto que está diciendo ahora. Que la nena la descuidada. Y con esto iba a contar con todos sus allegados. Y por eso está Valeria acá. Tengan en cuenta que el abandono de personas tiene una pena que va hasta los 15 años de prisión. Tengan en cuenta que Valeria carga sobre sí con una pena natural que es la pérdida irreparable y el dolor que sufre por su hija de por vida. Tengan en cuenta que carga con eso y que la familia también carga con ese peso. Y el hermano hizo mea culpa y dijo, también es mi culpa, me incluyo. ¿Por qué? Porque no le dieron apoyo familiar. O sea que todo lo que dijo la psiquiatra valoró prueba fragmentada, parte de declaraciones de la fiscalía, y no valoró nada de la abundante prueba a través de declaraciones que yo le entregué. Es incomprensible que en una situación de violencia de género diga que la madre es abandónica cuando es exactamente lo contrario a lo que hizo Valeria. Querer protegerla a su hija. Hizo todo lo posible. Ya para marzo, las cosas se agravaron. Valeria ya no sabía qué hacer. No tenía contacto con su familia. La hermana misma lo reconoce. Dijo, a partir de febrero, cuando recibió esa amenaza, ya no me comuniqué más. Entonces está sola con una persona violenta, a la cual todos le tenían miedo. Yo creo que hasta los allegados a él le tenían miedo. Y fue sincera, y yo le creí siempre a Valeria. ¿Saben que sí? Le creí siempre, porque todo lo que dijo siempre tenían respaldo en la prueba que se producía. Fue muy sincera. Cuando dijo esos mensajitos, por ejemplo, esa tarde, yo le dije, Valeria, ¿y estos mensajitos de esa tarde? Y me dijo lo siguiente. Y después, cuando se ventila la prueba, digo, tenía razón Valeria. Había estado en el hospital y había tenido una discusión, estamos refiriendo a la tarde del hecho, con la hermana, porque la hermana le recriminaba que no había hecho la denuncia. Denuncia que ella tampoco hizo, porque tenía miedo a Ervin, porque había sufrido una amenaza. Esa discusión fue aprovechada por la mamá de Ervin para agarrar a Valeria y llevársela a su casa. Cuando está siendo interrogada por esta defensa, afloran circunstancias que no estaban, pero que me las había dicho Valeria, lo dijo en su pequeñito descargo que hizo. Había más personas conmigo alrededor. Estaba la madre de Ervin y 3 personas de la iglesia. Y además dio a entender la madre que estaba preocupada por su hijo, que estaba detenido. Ahí tampoco tenía Valeria apoyo de la familia. Estaba sola con familiares y allegados de Ervin a su alrededor. Y de ahí están las explicaciones de por qué esos mensajes. Porque la madre quería saber qué pasaba con su hijo que estaba detenido. ¿Qué le hiciste? Le recriminaba. Y ahí ven la explicación. Parece que estas cosas, no sé si no se quieren ver, o si uno va para un lado, va buscando la acusación de alguna manera, y la otra parte de la ventana no la abre. Explicación de por qué cuando llega la ambulancia
estaban adentro de la casa, porque Valeria estaba encerrada. Ese fin de semana, después de una terrible golpiza, ese fin de semana, no hay llamadas del celular que usaba habitualmente Valeria. Sí hay llamadas de Ervin cuando se comunica con la madre y llamativamente le dice, está todo bien. Además, Valeria estaba amenazada y no podía recurrir al auxilio de su vecino, porque después de lo que había pasado, le agarró Ervin y le dijo, la próxima vez concreto la amenaza. Así que no podía tampoco ir hacia el vecino, y menos a una loma a 300 metros para buscar señal. Y ya Ervin la tenía totalmente dominada, porque ya no tenía contacto además con su familia. O sea que hubo una estrategia también para que se distanciara de su familia. Así la manipuló Ervin, a una joven extremadamente vulnerable. Así la manipuló psicológicamente. Y ese día estaba encerrado ahí, porque Ervin le estaba diciendo, va a venir la policía, decí esto, que es lo que yo te dije. Valeria desconfiaba. Decí esto que se cayó de la escalera. Es lo que yo te dije, Valeria. Decilo, por favor. Por eso es que Valeria habla, dice, se cayó de la escalera. Después dice, cuando declara acá, cuando ya se había alejado totalmente Ervin, está detenida en Gómez y pide declarar. Ahí dice la verdad. Y dice, me dijo que se cayó de la escalera. Pero yo no le creo. Yo no le creo. En todo este largo camino, la única funcionaria que tuvo una mirada con perspectiva de género es la doctora María Gadano, que cuando analizamos, en su momento ella actuó como jueza de garantía, y analizamos la prisión preventiva de Valeria, la que se basa básicamente en los riesgos procesales de peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación, no dejó pasar por alto que había también una situación de extrema vulnerabilidad de parte de Valeria y de violencia de género. Tuvo esa mirada de género que nadie tuvo. Acá nadie tuvo una mirada de violencia de género. Ella quedó solita, haciendo tratamiento psicológico. Yo no digo que esto no haya sido terrible, pero de ahí a achacarle a ella, que tuvo intención deliberada de dejarla en desamparo, que no me vengan con esa historia, porque ella también fue víctima de violencia de género, y esa violencia de género está recontra mil probada. La declaración de ella y de al menos 4 testigos, y de además de quien forma parte de la acusación, que llamativamente, porque también lo voy a decir, como madre y como abuela, con ese acta de entrega, tenía también obligaciones de hacerse cargo de la nena. Por eso tengo bronca yo. Por eso me costaría ser fiscal. Uno debe ubicarse en el contexto social, algo que pasó por arriba la psiquiatra. Nadie dijo nunca de los testigos que vinieron acá que Valeria era totalmente descuidada, como dijo la psiquiatra. No quiso ver, aparte no había escuchado ninguna de las audiencias que se ventilaron acá la psiquiatra. Y todos los que vinieron a declarar, yo dije también, ojalá digan una cuarta parte de lo que saben. Y ustedes se dieron cuenta, cuando vinieron acá, que al principio todos decían, poquitito, para a ver si soy responsable. Y después terminando diciendo un montón de cosas que tampoco tuvo en cuenta la psiquiatra. Entonces tira al aire conclusiones fuera de sentido. Pido que tengan... Yo tuve que hacer de contención y sacarlo en el momento oportuno cuando vino el último testigo de la defensa particular, que me dijo Valeria ya, de ese momento, que no lo conocía. Tomé los recaudos y la saqué. Habla de un hecho que ocurrió el 20 de julio, creo, del 2020, que no existe, porque el 2020 no estaba Soledad, ya había muerto. Habla de un hecho de un aljibe, nadie lo conoce, nadie lo refirió, ninguno de los testigos que declararon acá lo nombró a ese testigo Hermenegildo, no sé. Dice que no habló con ningún abogado, es mentira, con un abogado tiene que hablar, ¿con quién va a hablar para venir? Se dan cuenta de la inconsistencia inmediatamente.
Valeria nunca mintió. Lo que dijo de la escalera es lo que le dijo Ervin, pero ella después aclaró que no le creía a Ervin. Y después encontramos a Valeria en una situación muy particular. Con Ervin, que es una persona violenta, a la cual se le suman todos sus allegados, toda su familia, en esas condiciones. Y después de todo lo que había hecho, nada se vislumbra que pudiera hacer más Valeria para detener la violencia de Ervin. Ya había hecho todo lo posible. Fue olvidada, abandonada, no tenía apoyo, no tenía nada. Sola con Ervin, extremadamente violento, su capacidad de manipulación, la doblegaba en edad, en experiencia con mujeres anteriores, sabía cómo cuidarse y cómo no pegarle para pegarle a su hija. Terrible, un drama que termina con la muerte de su propia hija. ¿Y cuándo Valeria cae de todo esto? Cuando por fin se aleja de Ervin, cuando está detenida en la comisaría de Gómez y cuando acudo yo en su auxilio porque quería declarar, quería desahogarse y decir toda esta verdad que yo le estoy diciendo a ustedes. Valeria, que vino como acusada, es una víctima más de violencia de género. Es una obligación de todos centrar la mirada a la violencia de género para después achacarle alguna responsabilidad. Como ya les dije, a lo sumo le podríamos achacar a Valeria una omisión, hasta ahí nomás, porque con una violencia de género, una omisión del deber de cuidado que sería un delito culposo. Pero no le podemos achacar una intención de dolo, eso jamás. Jamás. Tengan presente al momento de decidir el testimonio de María Pañepi, el testimonio del padre, de todo lo que tuvo que hacer, de haberle sacado a los chicos a María para salvarlos. Y acá, a diferencia de este caso, a la pobre Valeria, que además sufre por la pérdida de su hija, nadie hizo nada para salvaguardar a esa nena, a pesar de las denuncias en el Senado, a pesar de las intervenciones de la policía, a pesar de la intervención de salud pública, a pesar de esas visitas que terminan en la nada. Y algo más que me había olvidado, una foto que anduvo circulando por ahí, lo dice Rocío Álvarez, una foto de maltrato, y un video que terminó en un pobre y triste informe. Lo dijo ella acá. O sea, se acabaron todas las posibilidades y todas las herramientas que tuvo Valeria para defender a su hija, y se concreta la amenaza real, futura, posible y cierta que le dijo Ervin, y termina en el momento en que ya podía hacerlo porque no tenía cómo defenderla, matando a la hija de ella. Algo por lo que sufre profundamente Valeria. No crean que está. Estoy pensando si me falta algo más, porque son muchas cosas. Pero es claro que no hubo ningún tipo de intencionalidad de Valeria. Es claro también toda esa violencia que venía arrastrando intrafamiliar, de abusos del padre, y de golpes también. Eso todo, como se dijo acá un testigo, todo se sabe en el pueblo. Nadie hizo nada. Entiendo entonces cuando ustedes tomen una decisión que debe ser justa, equilibrada, que tengan en cuenta todo este contexto y que al momento de resolver sobre su responsabilidad, el veredicto, por supuesto, sea de no culpabilidad. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, doctor.